buenas tardes, estimada audiencia. Sea todo el mundo bienvenido a esta 35ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas con motivo de la celebración de la Semana de la Seguridad Social 2023. Dear audience, good afternoon and welcome to this 35th session of the Permanent Seminar on Welfare in the Americas. Please, let me give you some information about translation service. As you can see, we have some instructions in case you need translation, please. Querida audiencia, en caso de que necesitaran ustedes apoyo con la traducción simultánea, aquí tenemos algunas instrucciones para que puedan ustedes llevar a cabo la selección del idioma que les sea más conveniente. Bien, mi nombre es Carlos Contreras Cruz, actuario en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Investigación. A nombre del presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el maestro Zoe Robledo, y del secretario general de esta Conferencia Interamericana, el maestro Álvaro Velarde Hernández, quien por motivos de agenda no se encuentra con nosotros en este momento, les damos la más cordial bienvenida a este panel que hemos titulado El efecto inflacionario en las reservas y fondos de pensiones en América Latina. El alza generalizada y sostenida de los precios de los bienes y servicios de la economía o inflación también puede afectar el poder adquisitivo de los recursos monetarios de los cuales disponen las instituciones de seguridad social para el pago de pensiones, entre otras erogaciones. Tal afectación puede generarse primordialmente por dos vías. Uno, la presencia de rendimientos reales negativos o iguales a cero. Y dos, el incremento de los beneficios en curso de pago, sea con base en un indicador oficial de inflación o por decisión de organismos colegiados. Frente a la crisis reciente derivada de la pandemia por COVID-19 y otros eventos de índole social y política alrededor del mundo, las diferentes áreas encargadas de la evaluación de sistemas pensionarios y medición de riesgos han tomado diversas acciones o emitido recomendaciones para mitigar el impacto inmediato y futuro de la inflación en los sistemas pensionarios, por lo que se considera relevante conocer tales experiencias en la materia para orientar a aquellas instituciones que enfrentan situaciones análogas. Para nosotros en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social es muy importante compartir con ustedes las experiencias en el manejo del reciente impacto inflacionario en las reservas, fondos para pagar pensiones, pero también para cubrir todas las obligaciones de las instituciones de seguridad social. El día de hoy contamos con personas especializadas de 3 instituciones afiliadas a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular al equipo de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales. Tenemos de la Caja de Seguro Social de Panamá, a quien preside el Departamento Actuarial, y también del Instituto de Previsión Social de Paraguay, a quien lidera el equipo de análisis económico y actuarial. Así que sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a este evento que, insisto, se encuentra dentro del marco de la sesión número 35 del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. En orden alfabético por los países que nos acompañan en esta ocasión, vamos a dar primero la palabra hasta por 20 minutos al equipo de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, liderado por la actuaria Mónica Cervantes Fernández. Me voy a permitir leer una síntesis particular de ella y de su equipo de trabajo antes de cederles la palabra. La actuaria Mónica Cervantes es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Seguridad Social. Tiene una trayectoria de 30 años en Seguridad Social y de manera particular en pensiones. Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales del IMSS, como hemos mencionado, y tiene a su cargo la evaluación de la situación financiera de los seguros que administra el instituto
y de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Le acompaña a la actuaria Cervantes Luz María Álvarez Soto, quien también es actuaria egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una trayectoria de 23 años en la Administración Pública de México y con 20 años de experiencia en materia de administración de riesgos. La actuaria Álvarez actualmente se desempeña como titular de la División de Riesgos Institucionales en el IMSS y tiene como principales funciones la de analizar la situación financiera de los seguros no pensionarios y los riesgos financieros asociados tanto en el corto como en el largo plazo, desarrollar el programa de administración de riesgos institucionales del instituto y la determinación del grado de exposición a riesgos de los inmuebles médicos y no médicos en esta institución. También le acompaña la actuaria Hanna Lorena Rubio Vázquez, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien además realizó estudios de maestría en Administración de la Seguridad Social por parte de la misma universidad y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ella cuenta con 24 años de experiencia en el ramo de la seguridad social y actualmente se desempeña como titular de la División de Servicios Actuariales. Dentro de sus funciones principales se encuentra la elaboración de las evaluaciones actuariales de los seguros de riesgos de trabajo y de invalidez y vida, así como la de los planes de pensiones del IMSS en su calidad de patrón. La evaluación del impacto financiero de las iniciativas propuestas por los legisladores en lo referente a temas de pensiones, la revisión y actualización de las probabilidades de salida de la actividad laboral y sobrevivencia de activos y pensionados, entre otras. También le acompaña el ingeniero Juan Manuel Quiñones Esmerado, ingeniero mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien tiene una maestría en Administración de Negocios y cuenta con una trayectoria de más de 18 años en la administración pública en México. Tiene 13 años de experiencia en materia de seguros y de atención a siniestros. El ingeniero Quiñones actualmente se desempeña como titular de la División de Control de Seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene como principales funciones elaborar el programa de aseguramiento integral del IMSS para la contratación de pólizas de seguro de los ramos de daños y de vida, además de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de los seguros. Muy bienvenido todo el equipo de la CARI, maestra Mónica. Muchísimas gracias por contribuir nuevamente al enriquecimiento de estos paneles que realizamos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Desde aquí, desde la CIS, de acuerdo con su petición, vamos a proyectar en este momento la presentación que nos compartieron. Si nos indican, por favor, cuando sea necesario que hagamos los cambios, les apoyaremos en tal sentido. Les damos la palabra, por favor, hasta por 20 minutos, una vez que tengamos la presentación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buen día a todos. Con el gusto de saludarlos. Agradecemos al secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, al maestro Álvaro Velarque Hernández, y a su equipo de trabajo por la invitación para participar en el panel para abordar el tema del impacto de la inflación en las instituciones de seguridad social. Y de manera particular, por darnos la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos sobre este tema en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dada la importancia del tema desde la perspectiva del IMSS, consideramos relevante abordar el tema desde tres perspectivas. Una, queremos ver el impacto de la inflación en el gasto en salud, en pensiones y de manera particular en el costo que representa para el IMSS la contratación de los seguros para proteger el patrimonio del instituto. Y pues, dada esta perspectiva y para abordar los temas, le voy a pedir a los especialistas en cada uno de ellos que por favor lo presenten. Adelante. Por favor, la siguiente. Le voy a ceder la palabra a la actuaria Luz María Álvarez para la presentación del tema. Gracias.
No te escuchamos, Luz. No sé si tengas apagado tu micrófono. Adelante, Luz, no te escuchamos. Probablemente tengas apagado tu micrófono. Bye. Maestra Luz, no la escuchamos. No sé si a lo mejor. ¿Ahí me escuchan? Ya la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a comentar acerca de el efecto inflacionario en el gasto en salud durante el periodo de 2013 a 2022. Adelante, por favor. En principio, les voy a comentar que la atención médica en el instituto se otorga a través de dos regímenes. El régimen obligatorio, que comprende el seguro de enfermedades y maternidad, y el seguro de riesgos de trabajo. En el seguro de enfermedades y maternidad se otorga la asistencia médica a los trabajadores y sus beneficiarios por enfermedades no profesionales. En el seguro de riesgos de trabajo se otorga la prestación médica, farmacéutica, hospitalaria y en materia de rehabilitación a los trabajadores que sufren una contingencia relacionada con los accidentes y enfermedades de trabajo. En el régimen voluntario se encuentra el seguro de salud para la familia, a través del cual se otorgan las prestaciones médicas del instituto de manera voluntaria a todos aquellos asegurados que deciden de manera voluntaria afiliarse al instituto a través del pago de una cuota anual. Todos estos seguros concentran, derivan el gasto médico que se eroga en el instituto. Adelante, por favor. En esta siguiente lámina se presentan los gastos históricos que ha erogado el instituto desde 2013 a 2022. Están expresados en millones de pesos corrientes de cada año y se muestra la evolución que han tenido. Se observa la variación nominal que se ha registrado en cada año y la variación real, que es la que se obtiene una vez descontada la inflación de cada año. ¿Qué es lo que se observa aquí? Bueno, en principio, este gasto médico está integrado por todos aquellos rubros de materiales y suministros que están relacionados con la atención médica y que son medicamentos, materiales de curación, vacunas, equipo médico, servicios de mantenimiento, servicios generales, agua, luz, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que este gasto, si bien está afectado por la inflación que se observa en cada año, también se observa una presión de gasto relacionada con la demanda de servicios, de manera que vamos a ver más adelante cuánto es lo que afecta el gasto o cuánto es lo que se ha observado de impacto en el gasto de la atención médica atribuible a la inflación y cuánto es lo que es atribuible al crecimiento de la demanda de los servicios y a otros factores.
De esta estadística histórica, observamos que la tasa de crecimiento real promedio obtenida es de casi 2%, de manera que toda la variación real por encima de esa tasa, pues es la que ejerce presión financiera a los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo y seguro de salud para la familia. Observamos que particularmente en 2020 se observó un decremento en términos reales del gasto en salud. Sin embargo, no es que el gasto haya decrecido, sino que es un efecto que se dio como consecuencia de la pandemia que se registró a nivel mundial. Entonces, el gasto se concentró en la atención de la pandemia y hubo una menor cantidad de otorgamiento de servicios por otras causas. De manera particular también se observa el año 2022 en el que se obtuvo la mayor inflación y que también se observó una variación real mucho mayor a las observadas en años anteriores. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esta variación no necesariamente fue atribuible a la inflación tan alta que se tuvo. La siguiente, por favor. Mire, aquí en esta gráfica lo que tratamos de mostrar es que en todos aquellos años donde se observó crecimiento superior a cero, que no se observó decremento, la mayoría, excepto por 2022, en un 67% en promedio, se atribuye a la inflación. Es decir, el crecimiento del gasto médico tuvo una alza principalmente por inflación y en una tercera parte por otras razones que pudieron haber sido pues una mayor demanda de servicios, el crecimiento de los costos de los gastos médicos por sí mismos y la propia, el perfil epidemiológico de la población derechohabiente del IMSS. Sin embargo, en 2022, ¿qué fue lo que se observó? Que a pesar de que se tuvo una inflación mucho mayor que los años anteriores, hubo una recuperación en la atención médica, de manera que la población usuaria de los servicios creció casi a la par que el gasto médico, que fue de alrededor de 20% en términos nominales. Y entonces aquí se observó que el impacto inflacionario fue menor que en todos los años previamente que se presentaron. Con esto, bueno, lo que queremos de alguna manera es mostrar que el impacto por la inflación sí explica una gran parte del incremento en el gasto médico del instituto. Sin embargo, es multifactorial y está explicado por el incremento en la demanda de servicios, por el incremento en los costos, pero sí ha tenido una gran significación en los últimos 10 años del instituto. Hasta aquí mi presentación. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre el impacto de la inflación en las pensiones. La analizamos desde dos perspectivas, desde la de los pensionados y de las instituciones que otorgan pensión. En cuanto a la población pensionada o jubilada, esta depende en gran parte de sus ingresos por pensión para cubrir sus necesidades básicas, como son el alimento, hogar, salud, vestido, por lo que la inflación puede tener un impacto negativo importante en la suficiencia de las pensiones, ya que cuando los precios suben, el poder adquisitivo baja.
situación que dificulta que los pensionados puedan mantener su nivel de vida, ya que si la inflación es elevada y los beneficios de pensión no siguen el mismo ritmo, es muy probable que los jubilados no puedan cubrir sus necesidades básicas. En México, los niveles de inflación para 2022 resultaron ser más altos de lo proyectado. La inflación anual se esperaba en 4.42%, sin embargo, la inflación observada alcanzó niveles de 7.82%. Este incremento afectó de manera sensible los precios de los combustibles, la electricidad y los alimentos, no solo provocando una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, sino también una pérdida del valor del ahorro. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, las pensiones crecen acorde con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este incremento se otorga vencido, es decir, el impacto por inflación de este año se verá reflejado hasta el siguiente año, por lo que las pensiones que se encontraban vigentes durante 2022 crecieron de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor observado en 2021, esto es, en 2022, las pensiones crecieron 7.36%, mientras que la inflación fue de 7.82%. ¿Pueden mover la diapositiva, por favor? Gracias. Pero si nos vamos nosotros un año atrás, en 2021 las pensiones crecieron en 3.15%, mientras que la inflación fue de 7.36%. La siguiente, por favor. Lo anterior se vuelve un problema grave para el pensionado, ya que será incapaz de poder adquirir los bienes y servicios que requiere, aun cuando el poder adquisitivo se recupere al año siguiente, ya que sufre de los efectos residuales del rezago de la actualización, como deudas, pagos de intereses, cortes de servicio, costos de reinstalación, y si la inflación del siguiente año vuelve a ser alta, el ciclo se repite acumulándose al grado de que pueda deteriorar de manera permanente la calidad de vida del pensionado. La siguiente, por favor. Ahora bien, desde la perspectiva de las instituciones, actualmente en México coexisten dos sistemas de pensiones, el de reparto y el de capitalización de cuentas individuales. En el caso del sistema de reparto, se refiere a las pensiones otorgadas bajo los beneficios establecidos en la Ley del Seguro Social de 1973, cuyo gasto es con cargo al gobierno federal. Entonces, en un escenario de alta inflación, el gasto para el gobierno federal también se incrementa, por lo que se traduce en un golpe a las arcas públicas, pues para compensar el incremento de este gasto adicional por pensiones, es necesario reasignar o recortar los recursos que se hubieran podido asignar a otros programas sociales. El gasto para el gobierno federal por el pago de pensiones pasó de 377 millones de pesos en 2021 a 465 millones de pesos en 2022, lo que implica un incremento de 88.7 millones de pesos, y esto representa un incremento del 23.5%. La siguiente, por favor. Para el caso de las pensiones bajo el sistema de capitalización individual o de contribución definida, el cual es administrado por las AFORES o las administradoras de fondo para el retiro, el monto de la pensión depende del saldo acumulado a la cuenta individual, y a su vez se ve afectado por el monto de las aportaciones, ya sean las voluntarias o las obligatorias, las comisiones que cobran las AFORES y los rendimientos obtenidos. Por lo que en un escenario de inflación alta, las aportaciones adicionales que realice el trabajador a su fondo de ahorro para el retiro es muy probable que las reduzca o en algunos casos hasta las elimine, limitando así su posibilidad de obtener una mejor pensión. Además, en escenarios de inflación alta, los recursos ahorrados pueden sufrir un impacto negativo, ya que ante situaciones económicas adversas, los fondos de inversión de las AFORES pueden obtener minusvalías en los rendimientos. Para 2022, el rendimiento nominal promedio de las AFORES en México fue de menos 3.71%, lo que implicó una reducción sustancial en los ahorros para el retiro de la población trabajadora. En términos reales, el decremento fue de 10.69%. Por otra parte, de acuerdo con la información del Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones, esta es una página a la que el instituto tiene acceso y en él se muestran todas las pensiones que se han otorgado y los montos constitutivos con los que se han, pues con las que se han comprado y la tasa con la que se compró finalmente esta deuda. De esta información lo que se obtuvo es que el monto constitutivo promedio para 2022 fue de alrededor de
42,000 pesos, mientras que para 2021 fue de 1,200,000 pesos aproximadamente. Este incremento se debió a las tasas técnicas a las que están ofertando los monstruos constitutivos las aseguradoras. Estas tasas se elevaron. Esto como consecuencia del alza de las tasas de referencia por parte de los bancos centrales como medida para contrarrestar el alza de la inflación. La siguiente lámina, por favor. Una medida de mitigación podría ser modificar la proporción de los fondos de pensiones que se invierten en activos con una mayor probabilidad de superar la inflación. Sin embargo, es importante señalar que no hay una garantía de que estas medidas tengan éxito en proteger las pensiones de los efectos de la inflación, ya que la inflación es volátil y difícil de predecir. En general, a manera de conclusión, podemos decir que ante un escenario inflacionario, los impactos son tanto para el erario como para las personas pensionadas, como para la población trabajadora en activo, y es por ello que es necesario tomar medidas adicionales y de prevención. Es importante que la población trabajadora y pensionada conozcan los impactos de la inflación en sus finanzas personales con el fin de que puedan anticiparse a condiciones económicas adversas. Y para estas últimas población, los pensionados, deben de estar conscientes que el monto de una pensión no siempre es una solución definitiva, porque en circunstancias económicas adversas como las que estamos viviendo hoy, si no se tiene un plan para enfrentar un aumento de precios, como contar con un ahorro adicional o mantener compromisos por debajo de los ingresos por pensión, la única solución será complementar el ingreso por medio de una reincorporación a la actividad económica. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, doctora Orellana. Muy buen día a todas y a todos. Reciban un afectuoso saludo desde la Ciudad de México. Vamos a abordar el tema del impacto de la inflación en las primas de seguro. La siguiente, por favor. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, anualmente elaboramos el programa de aseguramiento integral. Este está conformado por 5 seguros. El seguro más importante con el que cuenta el instituto es el seguro de bienes patrimoniales. Este da cobertura al patrimonio institucional, es decir, todos los bienes muebles, inmuebles, instalaciones y toda la infraestructura con la que cuenta el IMSS por los grandes ríos a los que se encuentra expuestos. Por ejemplo, sismos, fenómenos hidrometeorológicos, incendio, variaciones de voltaje, robos, responsabilidad civil, entre otros. El interés asegurable del instituto es cerca de 6,275 inmuebles, cerca de 1.5 millones de bienes muebles capitalizables, y el valor de referencia con el que se aseguran estos activos es de 22,242 millones de dólares. El siguiente seguro es el seguro de inmuebles a daños a casa habitación. Este seguro particularmente va a dar protección por los riesgos antes mencionados a los inmuebles a los que los trabajadores del instituto fueron beneficiados con un crédito hipotecario. El interés asegurable de este seguro son 32,955 inmuebles. Posteriormente tenemos un contrato de seguro del ramo de vida que da cobertura al fallecimiento, a la invalidez o a la incapacidad permanente total de todos los trabajadores del instituto que fueron beneficiados con un crédito hipotecario o un crédito a mediano plazo o de enganche a casa habitación. El interés asegurable de este seguro son los 32,955 créditos hipotecarios más 8,707 créditos a mediano plazo. Tenemos también una suma asegurada de 1,286,75 millones de dólares en saldos insolutos. Tenemos el seguro de responsabilidad civil y asistencia legal, que da protección a 1,691 funcionarios adscritos a la nómina de mando y cuyo objeto es proteger a los trabajadores adscritos a esta nómina por actos u omisiones no dolosas que en el ejercicio de sus funciones causen daños a terceros. Y finalmente, este grupo asegurado también tiene la cobertura de otro contrato del ramo de vida por los riesgos de fallecimiento, invalidez o incapacidad permanente total. La siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bien, ¿cómo se compone la prima de seguro? La prima de seguro está compuesta principalmente por 3 factores, que es la siniestralidad, el gasto de suscripción y el gasto de operación. La prima
es el precio por la prestación del servicio de aseguramiento. Cada uno de estos factores representan diversos costos en el mercado asegurador que deben considerar para poder ofertar su servicio, que a simple vista el asegurador no lo percibe, pero solo es el costo del seguro. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto de la inflación? Hay diversos factores en los que la inflación impacta tanto para el asegurado como para la aseguradora, los cuales se pueden resumir en un solo concepto, siendo este la prima del seguro. El costo de los siniestros recae en las indemnizaciones por parte de la compañía aseguradoras, las cuales se hacen a precios de mercado. En el caso de los seguros de bienes patrimoniales, la mayor severidad siniestral erosiona la rentabilidad de las compañías aseguradoras, sobre todo en ramos como daños y responsabilidad civil, lo que puede provocar cambios a la composición de los riesgos asumidos, aumentando las necesidades de capital por parte de las compañías aseguradoras. En el caso de los seguros de vida, se puede reducir el poder adquisitivo del dinero. En nuestro caso particular, en los saldos insolutos a los que damos protección, disminuyen el valor real de las indemnizaciones que son pagadas. Y finalmente, el otro factor, el factor de costo operativo, que a medida en que aumentan los gastos de nómina, comisiones, servicios tecnológicos y arrendamientos, generan un mayor desembolso para las aseguradoras, lo cual impacta directamente en las primas que cobran estas compañías. El costo de suscripción es otro de los factores que se toman en consideración. El cálculo de las reservas en términos de la inflación se vuelve desafiante, puesto que una subestimación de la inflación futura generará pérdidas mayores a las esperadas, lo cual requiere un aumento en las reservas, produciendo un encarecimiento en el reaseguro debido al incremento en la exposición del riesgo, lo que conduce a la pérdida de capacidad para cubrir grandes riesgos, afectando negativamente a la suscripción. La siguiente, por favor. El impacto de inflación que tienen los seguros en el Instituto Mexicano de Seguro Social ante un escenario inflacionario presenta un beneficio y oportunidad para el instituto, para empujar a las aseguradoras que sean más eficientes en sus procesos. ¿Por qué? Porque las contrataciones de los seguros que realiza el Instituto Mexicano de Seguro Social es a través de una plataforma electrónica en línea en tiempo real a través de procedimientos de licitación. Estos procedimientos de licitación tienen dos grandes rubros, que es la evaluación técnica y la evaluación económica. La evaluación técnica, regularmente las compañías aseguradoras cumplen con esta, puesto que están dadas con ciertos mecanismos estándares en la industria. Pero el detalle para poderse adjudicar se encuentra en la evaluación económica. Entonces, existen diferentes componentes que el instituto ha adoptado y que ha tenido que adherirse a contrataciones consolidadas. Por ejemplo, en el año 2023 tuvimos una participación para esta vigencia de una contratación consolidada que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual en una sola aseguradora se están recayendo 212 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en México, lo cual genera una dispersión de riesgos y esto evidentemente lleva a cabo una compensación de primas, es decir, primas más accesibles. También el impacto de inflación puede orillar a procesos eficientes por parte de las aseguradoras, en el sentido de digitalizar documentos, expedientes de siniestros, expedientes electrónicos. Tenemos también lo que son las visitas de inspección, conciliación y seguimiento de siniestros virtuales, lo cual mejora el servicio por parte de las aseguradoras y evidentemente lleva a cabo una disminución de los costos de operación, lo cual tiene un impacto positivo para el instituto, ya que a mayor competencia en el mercado tenemos un mejor precio en las primas de seguro. Es decir, la inflación en este rubro es una oportunidad para el instituto para obtener un mejor servicio a un mejor costo. Y esto sería por mi parte la participación y agradecer de antemano a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y agradecer a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por invitarnos a esta muy brillante ponencia. Muchas gracias y muy buen día a todos. Ingeniero Actuarias, muchísimas gracias por su valiosa intervención, de la que debemos destacar algo que comentaron de manera muy puntual. La inflación es un fenómeno difícil, por no decir quizá imposible de predecir, y cuyo impacto en muchos casos es negativo, pero como también decía el ingeniero Quiñones, puede ser una ventana de oportunidad para algunos casos en particular. Nos están llegando algunas preguntas, pero si nos lo permiten, vamos a leerlas una vez que tengamos las tres ponencias
les piden por favor entonces se mantengan en la sesión para poder escuchar las demás intervenciones y después tener un diálogo con nuestra audiencia. A continuación, si me lo permiten, voy a darle la palabra a la maestra Giselle Valles. Ella obtuvo el título de licenciada en Economía por la Universidad de Panamá. Cuenta con maestría en Gestión Estratégica de la Universidad Interamericana también de Panamá, la maestría en Administración de Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá y la maestría en Gestión Actuarial de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado en diferentes posiciones dentro de la Caja de Seguro Social por más de 25 años, relacionados siempre con la gestión financiera y presupuestaria, y desde el 2011 logró formar parte del departamento actuarial de esta institución, el cual lidera hoy en día. Maestra Giselle, muchísimas gracias por su tiempo, por colaborar en este importante panel técnico. Le cedemos el uso de la palabra hasta por 20 minutos, por favor. Me indican que hay un problema técnico con la transmisión desde Panamá. Entonces, maestra Natalia, si me permitiera pasar a su ponencia y después regresamos con la maestra Giselle, por favor. La maestra Natalia Acevedo es licenciada en Ciencias con mención en Matemática Pura por la Universidad Nacional de Asunción, en convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es magíster en Estadística por la Universidad Nacional de Asunción, con pasantía de investigación y desarrollo de tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un diplomado en Técnicas Actuariales Aplicadas a las Políticas Públicas por la Universidad de Chile y es asesora en la elaboración de estadísticas para gestión empresarial en el sector de la construcción. Actualmente es jefa de Departamento de Estudios Económicos y Actuariales de la Asesoría Actuarial en el Instituto de Previsión Social de Paraguay y también ha sido analista estadística y analista técnica en la Unidad de Análisis Técnico, Financiero e Inmobiliario de la Dirección de Inversiones. Maestra Natalia, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración y le cedemos el uso de la palabra hasta por 20 minutos, por favor. No sé si quizás sea por los audífonos. No, maestra, no le escuchamos. Maestra Natalia, si pudiera probar quizás sin los audífonos, a veces estos generan alguna complicación para escuchar. ¿Ahora sí me escucha? Ahí le escuchamos, maestra. ¿Se me escucha, profesor? Sí. Hola, hola. Hola, hola. Ya le escuchamos, maestra Natalia. ¿Se escucha? Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Esto era para generar un poco más de emoción antes de la presentación del caso del Instituto de Previsión Social. Vas a compartir la pantalla. Mi presentación del día de hoy se basa en 5 ejes temáticos. En primer y segundo lugar, voy a explicar el contexto económico del Paraguay pre y post pandemia, para pasar a lo que tiene que ver específicamente con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, al impacto de la inflación en el fondo y cerrar con algunas consideraciones finales. Respecto al contexto económico del Paraguay,
a modo de poner a conocimiento, Paraguay ha experimentado un crecimiento económico gracias a las mejoras en los precios de los productos que el país exporta. La oferta exportadora en nuestro país sigue estando muy concentrada en la soja y sus derivados, en la carne vacuna, en la electricidad, es decir, nuestro país es predominantemente agroganadero. A esto se suma el aporte de los segmentos comerciales y de servicios, y también unas políticas macroeconómicas muy sólidas que ya se vienen dando desde hace años y que incluyen reformas institucionales, como por ejemplo el mecanismo de metas de inflación y la legislación de responsabilidad fiscal, que está orientada a la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. El Paraguay es un país con aproximadamente 7.500.000 habitantes, posee un Producto Interno Bruto de 47.922 millones de dólares para el año 2022 y un Producto Interno Bruto por habitante de aproximadamente 6.400 dólares. En el gráfico se observa la evolución del Producto Interno Bruto para el periodo 2000-2018. En dicho periodo, nuestro país promedió un crecimiento anual de 3,5% y se observaron solamente 2 años de crecimiento negativo en el 2009 y en el 2012. Luego de este crecimiento sostenido, se reportó un estancamiento de la economía con una variación del 0% en el año 2019 y posterior a eso una contracción económica del orden del 1% a finales del 2020, que fue el año de inicio de la pandemia en el Paraguay. A propósito de este tema, la pandemia del COVID-19 llegó a Paraguay varios meses después que en otros países. Esto podríamos decir que, de cierta manera, implicó una ventaja y ayudó a nuestras autoridades a tomar tempranamente medidas muy fuertes para frenar la expansión del virus. Entre ellas se pueden citar el cierre de comercios, de restaurantes, de colegios, universidades, la prohibición de eventos públicos. Todas estas medidas causaron un fuerte impacto económico y social, ante lo cual el gobierno puso en marcha un paquete de políticas públicas. Estas incluían varias medidas administrativas, financieras y fiscales, instrumentadas a través de una ley que declaraba estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay. El IPS no estuvo exento de estas medidas. Fue una de las instituciones directamente afectadas, ya que el sector formal de nuestro país se vio gravemente golpeado y se activaron una gran cantidad de suspensiones de contratos de trabajo de cotizantes al Seguro Social. El seguro de desempleo no existe en nuestro país, pero igualmente se realizó la cobertura y el pago de este subsidio por parte del Instituto de Previsión Social a través de una figura denominada compensación por suspensión laboral, aislamientos y reposos por COVID-19. Estos pagos se dieron a lo largo de todo el año 2020 y continuaron a lo largo del 2021. Ahora, ¿cómo se financiaron estos subsidios? Mediante fondos provenientes del aporte del Estado paraguayo, equivalente a aproximadamente 100 millones de dólares americanos, a cuenta de una deuda histórica impaga que el Estado posee con el Instituto de Previsión Social por un monto mucho mayor. Otra de las medidas tomadas por el IPS ya en el año 2021 fue el régimen transitorio de aportación, a través del cual se creó temporalmente un esquema especial para los sectores más golpeados, que fueron los gastronómicos, hoteleros, eventos, agencias de turismo y entretenimientos. Este esquema consistió en reducir la tasa de aporte patronal y los restantes aportes no ingresados al IPS fueron fraccionados en 60 cuotas iguales sin intereses.
La estrategia de contención del contagio del coronavirus tuvo relativamente éxito en el país y esto permitió el retorno paulatino a las actividades de trabajo a partir de lo que se denominó Plan de Cuarentena Inteligente. Esto también evitó el colapso total del sistema de salud, que por cierto es bastante débil en comparación a otros países de la región. Todas estas medidas nombradas anteriormente representaron un esfuerzo enorme para nuestro país, que tradicionalmente cuenta con una situación macroeconómica estable, pero posee un elevado grado de informalidad, tanto laboral como económica, ingresos fiscales bajos en proporción al Producto Interno Bruto comparado con otros países de la región, un desarrollo institucional relativamente tardío con la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recién en el año 2014. En lo que respecta a la inflación en Paraguay, en el año 2011, el Banco Central del Paraguay implementó un esquema al que denominó esquema de metas de inflación, a partir de la cual se establece una inflación objetivo utilizando como instrumento una tasa de política monetaria que lo que hace es inicialmente influir en las tasas de interés y en la liquidez del mercado para posteriormente incidir en la inflación. La finalidad es mantener una inflación baja, estable y predecible. Actualmente esta inflación establecida como meta es del 4%, con un rango de tolerancia de más o menos 2 puntos porcentuales. Por lo tanto, se espera que la inflación fluctúe dentro de este rango de tolerancia que va del 2% al 6%. En el gráfico de la evolución de la inflación en el Paraguay para el periodo 2000-2022, se observa cómo esta fue disminuyendo a lo largo de todo el periodo, llegando a reducirse a más de la mitad de su valor hasta el año 2020, año de inicio de la pandemia en el Paraguay. Para el periodo post-pandemia, se produjo un aceleramiento inflacionario. Este es un comportamiento que se ha dado no solamente en el Paraguay, sino en la mayoría de las economías del mundo. Y observamos que la inflación del 2,2% en el 2020 ascendió a 8,1% en el año 2022. Es decir, hubo un incremento de casi 6 puntos porcentuales en la tasa de inflación en un periodo de 2 años. En lo que respecta específicamente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS, el portafolio total de inversiones a diciembre de 2022 ascendía a 17 billones de guaraníes, esto es un equivalente a 2.315 millones de dólares, generando una rentabilidad promedio en guaraníes de 7,67%. Esta es la rentabilidad que a nosotros nos interesa porque la mayor parte de los recursos del portafolio están colocados en guaraníes, específicamente el 92% de ellos a un plazo promedio de 5 años. En el gráfico de la evolución de la rentabilidad promedio de las inversiones con respecto a la inflación para el periodo 2015-2022, se observa cómo la rentabilidad del portafolio se mantuvo por encima de la inflación durante casi todo el periodo, a excepción del año 2022, en donde se generó una rentabilidad real negativa. La brecha que existe entre la línea azul y la amarilla es la rentabilidad real del fondo. Además de esto, otro de los grandes efectos de la pandemia sobre los ingresos del IPS fue la reducción en las recaudaciones. Este hecho produjo la aparición anticipada de un déficit corriente en el año 2020,
ante lo cual se tuvo que utilizar parte de las rentas generadas por el fondo para seguir pagando jubilaciones y pensiones. Ahora bien, ¿cómo influyó específicamente la inflación en las jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social? Respecto a este punto, comento que la Carta Orgánica del IPS establece un ajuste anual sobre las jubilaciones y pensiones al 31 de diciembre de cada año. Se realiza en base al índice de costo de vida declarado oficialmente por el Banco Central del Paraguay, y esto es autorizado por el Consejo de Administración de la institución. De hecho, estos ajustes se han venido dando a lo largo de todos estos años, pero ante el incremento de la inflación al 8,1% en el año 2022, se produjo un fuerte impacto en las erogaciones del fondo y, por supuesto, también un impacto en el plan financiero. Ahora bien, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En el gráfico se observa, por un lado, la evolución de la inflación para los últimos 4 años, y por otra parte se observa el monto anual de los ajustes de jubilaciones y pensiones por efecto de la inflación. Para el año 2022, el ajuste por la inflación del 8,1% de las jubilaciones y pensiones ascendió a 35 millones de dólares. Simplemente a modo de ejemplificar, los egresos mensuales del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en promedio, en el año 2022, fueron de aproximadamente 42 millones de dólares, egresos mensuales. Y el ajuste de las jubilaciones representó 35 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de casi o prácticamente un mes de pago de jubilaciones y pensiones por realizar estos ajustes. Pero también sabemos que cuando hablamos de sistemas de pensiones, estos costos no se dan solamente en un año, sino que se dan hasta que las personas fallezcan. Es decir, también deberíamos calcular el impacto vitalicio estimado por efecto de la inflación, y esto asciende a 390 millones de dólares. Esto es el valor presente de los compromisos futuros para el grupo cerrado de jubilados y pensionados vigentes a hoy en el Instituto de Previsión Social. A modo de ir redondeando la presentación, una inflación fue el 1% de los haberes jubilatorios. Maestra Por Natalia, otra parte, sí. perdón, se cortó Sí. el audio en la anterior diapositiva. ¿Sería viable, por favor, que lo volviera a repetir, por favor? ¿Cómo no? Por supuesto, profesor. El de las medidas. Una de las medidas que tomó Sí. la institución como consecuencia del incremento del 8,1% de los haberes jubilatorios fue una ampliación presupuestaria del ejercicio 2023, de manera a seguir dando continuidad a los pagos de jubilaciones y pensiones. Por otra parte, uno de los retos que ya se han venido dialogando con las autoridades de la institución y las gerencias, y que por supuesto tuvo el visto bueno de ellos, pero no así el visto bueno de parte del sindicato de jubilados y pensionados, es poder de alguna manera establecer un techo o un tope a esos ajustes de jubilaciones y pensiones. Esto hablando estrictamente en términos monetarios, no hablando del impacto social que eso podría ocasionar. Topear este ajuste por un valor máximo equivalente al límite superior del rango de tolerancia de la inflación estipulada por el Banco Central del Paraguay.
Me gustaría cerrar mi presentación con una reflexión de Benjamin Franklin que dice: una onza de prevención vale más que una libra de cura. Esto, en los sistemas de pensiones sabemos que las pequeñas medidas tomadas en los sistemas de pensiones de forma proactiva y en los tiempos correctos pueden ayudar a evitar incidentes de proporciones épicas. Les agradezco a todos por la atención y quedo abierta a cualquier consulta que deseen realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Natalia. Creo que debemos destacar que si ponemos una cuantificación sencilla del impacto inflacionario, pues de 12 pagos que regularmente se hacen al año, más uno que se autoriza por la junta directiva para tener una especie de aguinaldo de los pensionados, pues resulta que se suman 13 meses y luego por efecto inflacionario hubiera sido equivalente a que hubiéramos pagado 14, pero fue un efecto que no sintieron las personas pensionadas, sino los recursos monetarios del instituto. Es una manera, digamos, sencilla de cuantificar cuál es el impacto de la inflación en el Instituto de Previsión Social. Maestra, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente presentación para después llevar a cabo la sesión de preguntas que ya están llegando aquí al chat. Maestra Gisela, afortunadamente ha sido benévola con nosotros. Entonces, no supe exactamente en qué momento nos jugó traición. Me voy a permitir nuevamente leer su síntesis curricular para darle paso a su intervención. La maestra Giselle Valles obtuvo el título de licenciada en Economía de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en Gestión Estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá, maestra en Administración de Fondos de Pensiones por la Universidad de Alcalá y maestra en Gestión Actuarial de la Seguridad Social por la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado en diferentes posiciones dentro de la Caja de Seguro Social de Panamá por más de 25 años, relacionado todo su trabajo con la gestión financiera y presupuestaria. Y desde el 2011 logró formar parte del departamento actuarial de la institución, el cual lidera hoy en día. Maestra Giselle, muchas gracias por su tiempo, por su colaboración y le cedemos la palabra hasta por 20 minutos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Paso a explicar el análisis breve que hemos hecho en relación a la información oficial y pública que prepara el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, datos de los estados financieros de la Caja de Seguro Social y toda la información estadística que manejamos acá en la institución. Con respecto al tema de la inflación, pues ya es conocido que la inflación es un incremento sostenido de los precios que se produce en la economía por el aumento de la masa monetaria circulante, puede ser por el aumento en la demanda de productos, por los aumentos en los costos de producción, tal es el caso del salario de los trabajadores, las políticas expansivas adoptadas por economías fuertes que inciden en la disminución de tasas de interés y el aumento de los costos de materias primas importadas, ¿no? Entonces, caso de Panamá, el contexto inflacionario de Panamá se produce debido a que Panamá no cuenta, tenemos que evaluar las características de la economía panameña. Panamá no cuenta con una banca central, una autoridad encargada de controlar la oferta monetaria o cambiaria del país. Lo que tenemos es un sistema bancario que está regulado por una superintendencia de bancos, cuya principal función es evaluar el manejo adecuado de los fondos del sistema bajo las normativas vigentes que rigen la materia y que se basan en las buenas prácticas de los gobiernos corporativos. Si debido a que no cuenta con estos instrumentos de política monetaria, Panamá utiliza la política fiscal y el presupuesto general del Estado para poder incidir en la situación económica del país.
El convenio de 1904, denominado TAF Arias Morales, permitió el uso del dólar equivalente al balboa como moneda de curso local de circulación. Esta disposición hasta nuestros tiempos minimiza el riesgo cambiario del país. Panamá es una economía abierta con una balanza comercial deficitaria donde las importaciones son mayores a las exportaciones. Esta situación es importante porque dependemos entonces de los precios a los que compramos. Y también es importante advertir de que la economía está concentrada, la actividad económica está concentrada más bien en el sector terciario el sector de los servicios, ¿no? Lo que son las comunicaciones, el transporte, los servicios del Canal de Panamá, el desarrollo del sector comercial y logístico. Entonces, a pesar de todas estas cosas, podemos decir de que la inflación en Panamá ha sido moderada durante el periodo que pasamos a compartir. Durante el periodo evaluado del 2015 al 2022, podemos observar que la economía panameña presentó un crecimiento sostenido desde el 2015 al 2019, pero con una tendencia decreciente. Esto debido a que finalizaron algunos trabajos importantes, como fue los trabajos de la ampliación del canal, y que disminuyeron el impacto económico en el país. Sin embargo, estaba situada en un crecimiento positivo. Pero en el año 2020, producto de la pandemia, del cierre de las actividades económicas, por las medidas de mitigación que se llevaron a cabo, la economía disminuyó hasta un 17.94%, que fue uno de los impactos mayores que experimentaron a nivel de la región. Pero, ¿qué sucedió en el año 2021? En el año 2021 se observó un crecimiento de 15.34 que muchos economistas del patio denominaron un efecto rebote. O sea, no consideraron de que era una situación que pudiésemos nosotros alegrarnos del crecimiento. Sí había una recuperación debido a la apertura de las actividades económicas, pero no se situaba a los niveles de crecimiento de años anteriores, ya que habíamos bajado a un 17.94% de crecimiento, habíamos bajado del 17.94 y solamente habíamos crecido un 15.34, que era un crecimiento menor. Ya para el año 2022, sí pudiésemos estar hablando de una recuperación por el orden de 10.8%. Si comparamos las cifras estas de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto Real con la inflación medida en términos del índice de precio del consumidor urbano, que es la tasa de inflación que manejamos acá, podemos observar que la línea azul queda por debajo en todo momento de la línea roja. Se ve unos niveles de inflación aceptables que no superan el 1% hasta el año 2021 y 2022. Incluso en el año 2020, la inflación registrada no llegó a los niveles fue negativa, fue una inflación negativa.
una tasa negativa. Nosotros hemos revisado también la variación del poder adquisitivo del Balboa. El poder adquisitivo del Balboa tiene un comportamiento inverso a el IPC, el índice de precio consumidor urbano. Y observamos aquí que durante todo el periodo evaluado, hasta el año 2022, no ha presentado una tendencia tan marcada en cuanto a la disminución del poder adquisitivo. Desde el año 2014, 0.97, y en el año 2022, 0.93, lo que equivale a que se perdieron únicamente 4 centavos de dólar. El costo calórico de la canasta básica familiar diseñada, un análisis que prepara el Ministerio de Economía y Finanzas y que corresponde a una familia de 3.5 personas, una cantidad de calorías, 2.300 calorías por persona. Observamos que para del año 2008 al año 2013, una tendencia creciente, disminuyó en el año 2014 y a partir de allí, el año 2015 en adelante, mantuvo una tendencia casi estable. ¿A qué se debió esto? A que a partir del año 2014 se adoptaron políticas tendientes al congelamiento del precio de algunos de estos productos que conforman la canasta básica familiar. Y eso fue en el año 2014. En el año 2019 se reiteró esta política. El índice de precios al consumidor nacional urbano, si lo observamos por grupo de artículos y servicios, podemos ver que los que mayor incidencia han tenido a la alza son los artículos de alimentos, el transporte y la salud, que son grupos que están muy relacionados con el bienestar de las personas y sobre todo de los pensionados de la Caja de Seguro Social. La importancia relativa de este índice de precio también se sitúa para estos grupos. Vemos que los de mayor importancia relativa serían el transporte y los alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Cuál ha sido el impacto de la inflación en la institución? Bueno, primero debemos revisar entonces las características del sistema de pensiones que administra la Caja de Seguro Social. El sistema de pensiones que administra la Caja de Seguro Social da cobertura a un 53.6% de la población mayor de 60 años. El sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social tiene 2 subsistemas, uno de beneficio definido y un subsistema mixto. El subsistema exclusivamente de beneficio definido transita por una situación deficitaria. Ha sido necesario el establecimiento de mesas de diálogo para llegar a acuerdos sobre las reformas que pudiesen realizarse para equilibrar el sistema. Sin embargo, el subsistema mixto se encuentra en una etapa de acumulación. Entre las principales características que podemos observar es que la política de inversión que está establecida en la ley orgánica vigente es muy rígida. Y la pensión normal se calcula con base al 60% del salario que los asegurados han cotizado durante los 10 mejores años, cumpliendo con un total de 240 cuotas, para una edad de 62 años los hombres y 57 años las mujeres. No obstante, también se ha abierto, la misma ley estableció un rango para que las personas pudieran optar por una pensión de menor monto
sin, que no cumple con esta totalidad de requisitos. Sería un mínimo de 180 cuotas y edades anticipadas de hasta 60 años los hombres y 55 años las mujeres. Entonces, estas pensiones, las llamadas pensión proporcional, proporcional anticipada y pensión anticipada, resultan en unos montos mucho menores de lo que le tocaría a la persona si cumpliera con los requisitos establecidos para una pensión de vejez normal. Adicional a esto, las pensiones de la Caja de Seguro Social no son indexadas al índice de precio, como en otros países. La ley orgánica ha establecido un aumento de 10 balboas cada 5 años para las pensiones vigentes y de 10 balboas cada 5 años para las pensiones mínimas. Actualmente la pensión mínima se sitúa en 265 balboas. Pero estos aumentos se le dan a las pensiones menores de 800 balboas, tratando de impactar a las personas con menores ingresos. Sobre la rentabilidad de las reservas, podemos observar de que se situó la rentabilidad de las reservas para el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que sería el cuadrito rojo, la gráfica en rojo, se establece que ha estado por el orden de entre 4.56 la tasa de rentabilidad a un mínimo de 3.75, mientras que para el subsistema mixto ha estado de 4.66 a un mínimo de 3.57, por encima de lo que es la variación del índice de precio al consumidor urbano. Aquí observamos la situación que les comento de que la reserva de invalidez, vejez y muerte para el subsistema exclusivamente de beneficio definido presenta una tendencia a disminuir, ¿no? Mientras que la situación de la reserva del subsistema mixto aumenta porque está en un periodo de acumulación. Entonces, esta situación de que las reservas van disminuyendo se ha dado, no pudiésemos estar hablando de el impacto inflacionario, sino por la situación estructural que se ha surgido debido a que es un grupo cerrado que no incluye mayores nuevas entradas de personas de asegurados cotizantes, mientras que genera cada año mayores pensionados que aumentan el gasto. Entonces ya se ha hecho necesario el uso de los fondos de la reserva para cumplir con el pago de los compromisos contraídos a la población de los pensionados vigentes para el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Con respecto a los montos promedios de las pensiones, podemos ver de que durante el periodo que estamos evaluando, las pensiones promedio pasaron de 443 a 512 en el año 2021. Y que la cantidad de pensionados pasó de 233.436 a 297.588. O sea, la cantidad de pensionados va aumentando en el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que es el que actualmente mantiene la mayor cantidad de pensionados, pero también se observa el monto promedio mensual va en incremento. Hemos analizado entonces que la variación del monto promedio de la pensión se sitúa por encima de lo que es la variación del índice de precio al consumidor urbano, lo que nos indicaría que el crecimiento de las pensiones que están vigentes es
no ha sido tan impactado por el tema inflacionario. Si lo observamos por grupo de artículos y servicios, podemos ver que igualmente la variación, el crecimiento de la pensión promedio estuvo por encima de lo que fue el tema del índice de precios urbanos para alimentos y bebidas no alcohólicas. Con respecto a el índice de precio de los artículos de salud, salvo en el año 2016, también el crecimiento de la pensión promedio estuvo por encima de la variación del índice de precio. Sin embargo, al observar el índice de precio de transporte, sí se observa en el año 2021 que el índice de precio de lo que fue el transporte estuvo por encima de la variación de la pensión promedio que paga la Caja de Seguro Social. Un tema importante es que, bueno, hablamos de pensión promedio, pero si hacemos el análisis de la distribución de la pensión de invalidez, vejez y muerte por tramo de monto, observamos que 6.3% está en el rango de 175 a 200 balboas y 28.1% está en el rango de 200 a 330 balboas. De allí en adelante, pudiésemos decir de que el resto pudiese cubrir el costo de la canasta básica familiar, que está por el orden de los 330 balboas. ¿Qué sucede? Estas pensiones que se encuentran en estos rangos tan bajos corresponden a aquellas pensiones que, como hemos señalado, no cumplieron con la totalidad de los requisitos y aún incluyendo aumentos que otorga el Estado, con cargo al presupuesto general del Estado, no llegan a cubrir los 330 balboas. El análisis entonces nos refleja que el impacto inmediato de la inflación se ha visto en el ingreso disponible de los pensionados debido a los aumentos de precios en los rubros de primera necesidad como alimentos y sobre todo en el transporte. Con respecto a lo que fueron las reservas de régimen de invalidez, vejez y muerte, tema de las pensiones, observamos que si bien es cierto, el tema inflacionario es importante para nosotros, ya tenemos una situación deficitaria que debe ser atendida mediante acuerdos nacionales y que es prioritario a resolver cualquier otro tema, porque debe ser atendido en el corto plazo y ya existen mesas de diálogo para solucionar este problema. ¿Qué medidas se tomaron para mitigar el tema del impacto de la inflación durante el periodo de la pandemia? Bueno, les comparto que el tema de la suficiencia de las pensiones de la Caja de Seguro Social es un tema que ha sido tratado desde mucho tiempo atrás, ya desde los años 80 se establecían medidas tendientes a mitigar estos problemas y posterior a la aprobación de la ley de 51 de 2005, el tema de la suficiencia de las pensiones que paga la Caja de Seguro Social fue atendido en varias ocasiones por los gobiernos. Se han producido hasta 6 normativas legales tendientes a dar aumentos a los pensionados con cargo al presupuesto general del Estado, tratando de equilibrar esta situación.
Incluso podemos mencionar que hubo una de estas leyes, la Ley 70, ¿no?, que modificó la Ley 51, la normativa que comentamos anteriormente, que aumenta 10 balboas cada 5 años. Esta medida lo que hizo fue que adelantó el tema de el aumento a la pensión mínima, y adicional a eso le concedió un aumento de 100 balboas a los pensionados, un bono de 100 balboas a los pensionados en el mes de diciembre, pero aquellos pensionados que no recibían los aumentos de las pensiones, que serían aquellos que contaban con pensiones mayores de 800 balboas. Entonces, ellos que no habían sido considerados en la normativa legal fueron incorporados mediante esta Ley 70. Antes de la pandemia, como les mencioné, la Ley 6 de 1987 otorgaba derechos y descuentos para el consumo de bienes y servicios a la tercera y cuarta edad, descuentos a asistencia a restaurantes, para la comida del pensionado, descuentos al servicio eléctrico, al suministro de agua potable, descuentos en préstamos personales y otros muchos beneficios que otorga esta Ley 6 de 1987 y que se encuentran vigentes actualmente. Se estableció, como les comenté, una política de control de precios a la canasta básica de alimentos. Esto está vigente desde el año 2014 y recientemente ha sido modificada mediante algunos de los productos de la canasta básica, pero aún se encuentra vigencia. Se han dado subsidios que fueron establecidos antes de la pandemia al gas de cocina, al gas licuado de cocina, al consumo mínimo de energía eléctrica, hasta por un total de 300 kilowatts. Las personas, las personas, independientemente de que fueran pensionados o personas trabajadores que tuvieran un consumo mínimo de energía eléctrica, tenían derecho a este descuento al transporte público. Se ha establecido una tarifa por debajo de lo que sería el costo total y que es subsidiado por el gobierno, una pensión asistencial de 120 a los 65 años, que da cobertura a una población de 114,000 adultos mayores en situación de pobreza. Durante y posterior a la pandemia, se reforzó una política para acceso a medicamentos los más utilizados, los medicamentos de mayor uso a los asegurados de la Caja de Seguro Social y del país. Se estableció un subsidio denominado combustible solidario, que establecía un precio tope de $3.25 el galón. Se extendió la política de control de precios de la canasta básica y se dio un bono solidario a las personas que perdieron el empleo durante el periodo de la pandemia. Este bono solidario por el orden de 120 balboas. Bueno, ¿qué retos debemos enfrentar? Debemos llegar a acuerdos nacionales sobre el futuro del riesgo de invalidez, vejez y muerte. Las recomendaciones que pudiésemos dar, cada país, cada institución de seguridad social tiene sus propias características que deben ser evaluadas, ¿no?, integralmente. Y nos toca decir que las situaciones que afectan a la seguridad social del país afectan a todo el país, a todas las personas, a la población en general. Por lo tanto, el Gobierno Nacional de Panamá ha establecido medidas
que no solamente benefician a la seguridad social, sino ha querido mitigar el problema de la inflación para todos los ciudadanos. Es necesario una transparencia, una comunicación asertiva sobre la gestión de la seguridad social y que se establezcan programas de educación financiera a los asegurados que les permitan entender tanto cómo funciona la institución, los beneficios que tienen y los derechos y responsabilidades para mejorar la situación financiera individual de cada uno de los asegurados. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, maestra Giselle, muy amable por su intervención. Uno pensaría que en términos generales siempre hay afectaciones comunes y pareciera ser que sí en todas las instituciones. Por las exposiciones que hemos escuchado, hay algunos eventos que impactan exactamente igual, pero con diferentes magnitudes. Sin embargo, el caso panameño tiene sus particularidades por el tipo de economía que nos ha explicado tienen, por ejemplo, donde no hay como tal un banco central que tenga algunas tareas específicas para contener la inflación. Y también debemos reconocer, de acuerdo con lo que nos ha dicho, que a veces no solamente son los factores económico-financieros, sino también decisiones, legislativas y o políticas las que de manera externa generan un impacto en las instituciones. Por cuestiones de tiempo, si me lo permiten, solamente vamos a leer una pregunta por cada una de las instituciones que hoy amablemente nos acompañan. La verdad es que nos gustaría ampliar más este debate porque es muy importante cómo poder manejar la inflación desde las instituciones de seguridad social. Si bien sabemos que las áreas actuariales no manejan como tal recursos monetarios de las pensiones, siempre están ayudando a monitorear, a medir, a cuantificar los riesgos que puede generar el efecto inflacionario. En el orden, pues, de las intervenciones que hemos tenido el día de hoy, me permito preguntarle al equipo de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales del IMSS, ¿qué tanto se ahorró en cuanto a primas de seguros con la compra consolidada que se hizo de estos seguros, por favor? Sí, muchas gracias. El ahorro que se obtuvo con la compra consolidada que efectuó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue del 10% respecto a la prima que se pagó en el ejercicio 2022, es decir, cerca de 2.8 millones de dólares de ahorro por esta compra consolidada. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Para el Instituto de Previsión Social, la maestra Natalia, que también nos acompaña, nos preguntan aquí que usted señaló que el Estado es parte aportante para el Seguro Social de largo plazo, es decir, para el caso de atención a la vejez. Si nos pudiera decir, por favor, cuál es la base para involucrar al Estado y cuál es el ordenador del aporte que se tiene por parte del Estado, por favor. Sí, cómo no, claro que sí, respondo con mucho gusto. Resulta que el IPS se financia fundamentalmente con los aportes de los trabajadores y de los empleadores. Pero la ley también establece el aporte del Estado de 1,5% sobre los salarios declarados por los empleadores. Pero, ¿qué pasa? Este aporte nunca se ha hecho efectivo y al año 2020 ascendía a aproximadamente 500 millones de dólares. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es lo que ocurrió? El Estado paraguayo le propone al IPS, te pago parte de la deuda, equivalente a 100 millones de dólares, pero te obligo a realizar el pago de estos subsidios por COVID. De los 500 millones de dólares pagaron 100 millones, pero nos obligaron a utilizar en unos pagos específicos. Desde el punto de vista de la institución, obviamente esto representó dinero que debía ser invertido y tenía que generar rentabilidad para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Pero desde el punto de vista social, esos subsidios ayudaron a muchas familias paraguayas a subsistir cuando las actividades económicas en épocas de pandemia fueron totalmente suspendidas. Entonces, no sé si responde a la pregunta, profesor.
Yo creería que sí, maestra Natalia, muchísimas gracias. Si no, de cualquier manera, los Cuando guste. comentarios y demás preguntas que nos están llegando y que por motivo de tiempo no podremos compartir en vivo, si lo tienen a bien nuestras personas especialistas, se los compartiremos para que puedan darnos su aportación. Maestra Giselle, para el caso panameño, vimos que es un caso particular, pero aquí nos preguntan qué acciones inmediatas se recomendaría para tomar protección financiera para la institución como la Caja de Seguro Social en un ámbito no solamente de inflación, sino también, como nos explicaba, de una posible insuficiencia ya de recursos para pagar pensiones en el corto plazo, por favor. Bueno, es una pregunta bien difícil. Nos encontramos en una situación, ya el diálogo que comenzó en el año 2021 fue suspendido en el mes de diciembre. Se establecieron algunas alternativas que están siendo evaluadas. Hay una parte de estas alternativas que están siendo evaluadas en el tema, en la Asamblea Nacional de Diputados. Hay otros temas que se discuten acá a nivel privado, pero lo que se requiere no son alternativas sino una decisión, ¿no? A nivel de ley para poder nosotros lograr, pero debe ser en consenso, porque sabemos que los temas de la seguridad social son temas muy delicados a nivel de la población y la verdad que nadie quiere perder, como quien dice, pero sí hay alternativas, como tenemos un fideicomiso, un fideicomiso para la sostenibilidad financiera del régimen, del cual nosotros podemos utilizar esos fondos para cumplir hasta cierto tiempo. Todavía tenemos unos fondos allí que podemos utilizar para financiamiento de las pensiones y ese fondo puede ser incrementado por parte del Estado, dependiendo de lo que es el presupuesto general del Estado. Pero a nivel de las medidas paramétricas y a nivel de la gestión de la misma institución, se requieren acuerdos. Ninguna otra solución es posible si no hay acuerdos por parte de los sectores trabajadores, de los sectores empleadores, que son los dueños de la Caja de Seguro Social y que deben de sentarse y establecer qué caja de seguro social, qué régimen de pensiones es que quieren a futuro y cómo vamos a hacerle frente a las situaciones de compromiso que ya tenemos adquirido. Muchísimas gracias, maestra. Ya casi concluimos este panel. Me gustaría hacer una reflexión y además, si lo tienen a bien, comprometerles a que mantengamos un diálogo en particular sobre estos temas que son tan importantes y relevantes, tanto así que hemos tenido una audiencia elevada a pesar de ser un tema técnico, pero que también, como toda nuestra audiencia pudo observar, a pesar de que tuvimos aquí a personas que ejercen la función actuarial en sus instituciones, que miden, que cuantifican los riesgos, que observan la contratación de seguros, a final de cuentas nos han explicado sin fórmulas, sin números muy complicados, cuál es la situación actual que se presenta, qué es lo que se espera frente a este efecto inflacionario que en algunos países pareciera que todavía no va a terminar, sino que continuará por algunos meses más. Yo quiero agradecer a la directora ejecutiva de proyectos e investigación, a la maestra Vanessa Stoer-Linowski, al jefe de la división de proyectos, el maestro Miguel Ángel Ramírez Villela, y a los equipos de trabajo por la generosa invitación a moderar este panel dentro del seminario y dentro de la celebración de la Semana de la Seguridad Social. Para nuestras personas especialistas, nuestro entero agradecimiento, recordando que esperamos siempre tenerles aquí en esta su casa, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Antes de cerrar también esta sesión, le invito a toda nuestra audiencia, por favor, a que nos pueda seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, donde les mantendremos al tanto de todos nuestros eventos y también de nuestras publicaciones. Recuerden que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social es un foro abierto, plural e incluyente, donde todas las voces y pensamientos tienen cabida,
con el objetivo de fomentar el debate y la discusión en beneficio de los sistemas de pensiones y en general de seguridad social de América. Por mi parte ha sido todo. Pasen todas y todos ustedes muy buena tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado.